Deo gratias, soy Alessandro da Silva y hoy quiero hablarles de la solemnidad con la que concluye el año litúrgico y que es la que precede al Adviento. Esta sería la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Pero este tema nos va a llevar a hablar de tres cosas que se entrelazan y se correlacionan. La carta encíclica Quas Primas, el santuario de Cristo Rey en Silao, Guanajuato y la Guerra Cristera. Iniciemos mencionando el origen de la fiesta, que se da a inicios del siglo XX y está relacionada con México, cuando en Silao, Guanajuato, el obispo Emeterio Valverde Telles mandó a construir el primer monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete allá por el año de 1920. Este acto fue acompañado de un gran apoyo popular y la gente de la región donó dinero para esa construcción. La primera imagen se permitió gracias a las buenas relaciones del gobierno revolucionario de México con José Natividad Macías Castoreña, que era un abogado porfirista que se convirtió en diputado federal y que era dueño de los terrenos donde se construyó el santuario de Cristo Rey. Posterior a la construcción del santuario, se llevó a cabo la proclamación de Cristo como Rey del Amor y de la Paz en diciembre de 1925 por el Papa Pío XI en su carta encíclica Quas Primas. Con esta carta se estableció la fiesta de Cristo Rey en la Iglesia Universal, y esto se inspiró en los mexicanos que proclamaban públicamente con el grito de ¡Viva Cristo Rey! Esta celebración resalta la importancia de aceptar en nuestros corazones a Cristo como centro y Rey de nuestras vidas. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia y de todo lo creado es Cristo Rey. Esta es una verdad que siempre la Iglesia ha profesado y que todo fiel está dispuesto a morir por ella. Por eso actualmente celebramos esta solemnidad de Cristo Rey del Universo el último domingo del año litúrgico. Aunque la encíclica disponía que fuera el último domingo de octubre, previo a la festividad de Todos los Santos, y así se mantuvo previo a la reforma litúrgica de mitad del siglo XX. Ahora que ya sabemos cómo se originó la fiesta que hoy en día celebramos, debemos ver que el título de rey aplicado a Cristo se encuentra en diferentes formas en toda la Escritura: Rey de los siglos, Rey de Israel, Rey de los judíos, Rey de reyes, Rey de los santos y soberano de los reyes de la tierra. Durante el anuncio del reino de Dios, Jesús nos muestra lo que este reino significa para nosotros, como salvación, revelación y reconciliación ante el pecado que existe en el mundo. Así Jesucristo, que es el Rey y Pastor del reino de Dios, nos saca de las tinieblas y nos guía y nos cuida en el camino hacia la comunión plena con el amor de Dios. En la Escritura se nos habla del reino de Dios, y también sabemos que Cristo es Rey, como lo menciona el Antiguo Testamento, cuando se habla del ungido de Dios en los Salmos. Debemos tomar en cuenta que se ungía con aceite al elegido por Dios para ser Rey, como cuando Samuel ungió a David para hacerlo Rey de Israel. La palabra Mesías o Masaya es la palabra hebrea para referirse al ungido de Dios, lo mismo que Cristo o Christos, que significa lo mismo pero en griego. Es el título que se le daba a quien era consagrado para ser rey. El Hijo de Dios era otro título que en la tradición hebrea se le aplicaba únicamente al rey. Dicen los Salmos que el Señor ya tenía consagrado a su rey en el monte santo de Sión, y en el libro de Números dice que quien tendrá todo el dominio será descendiente de Jacob, y que su reino no tendrá límites, y abundará de paz, de justicia, y se extenderá de extremo a extremo de la tierra. Cuando nosotros llamamos nuestro Señor a Jesús, estamos diciendo que Él es nuestro gobernante, nuestro Rey. Y ese es el significado del griego que originalmente decía Kyrie, o en latín la palabra Dominus, expresa nuestro reconocimiento de la soberanía de Dios en la persona de Jesús. Nos rendimos ante Él. Entonces, cuando nosotros llamamos a Jesús Rey, o Señor, o Cristo, o Hijo de Dios, ¿realmente somos conscientes de lo que estamos diciendo? ¿Realmente estamos convencidos del señorío de Jesús sobre el universo, sobre nuestra propia vida personal y social? Si nuestra respuesta es sí, toda nuestra existencia debe ser una entrega completa al cumplimiento de la voluntad de Cristo, que es la voluntad de Dios. Y si la respuesta fuera no, debemos evaluar qué estamos haciendo como cristianos. Volviendo a la Escritura, no podemos dejar de mencionar el testimonio de los profetas, y principalmente el conocidísimo de Isaías, que menciona que un niño nos ha nacido, que es el príncipe de la paz y que se sentará en el trono de David para afianzarlo y consolidarlo con justicia y que su reino no tendrá fin. Jeremías también predice que de la estirpe de David vendrá un vástago justo, que reinará como rey y será sabio y juzgará a la tierra. Y también del Antiguo Testamento no podemos dejar sin mencionar a Daniel, que anuncia que Dios desde los cielos va a fundar un reino que no será destruido y que va a permanecer eternamente. En esta profecía es en la que se menciona al Hijo del Hombre, a quien se le iba a dar todo el poder, el honor y el reino. Y es el mismo Jesús quien referenció esta profecía en el interrogatorio que tuvo cuando estuvo prendido
ante el sumo sacerdote, cuando dijo que ellos verían al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso viniendo en las nubes del cielo. Y en la profecía de Zacarías la vemos cumplida también en la entrada triunfal de Jerusalén, en el Domingo de Ramos. Esta profecía es la que predice que un rey manso iba a venir montado sobre una asna y su pollino y entraría a Jerusalén como justo y como salvador ante la aclamación de la gente. Y no solo los profetas lo anunciaban, sino que su realeza se confirma en los evangelios. Desde la concepción de Jesucristo, el ángel Gabriel ya había indicado su misión, ya que le anuncia a la Santísima Virgen María que daría a luz un niño a quien Dios le iba a dar el trono de David, que era su padre, y que reinaría eternamente en la casa de Jacob sin que su reino tuviera jamás fin. El mismo Cristo también da testimonio de su realeza cuando habla del juicio final en Mateo 25, en el que dice que el rey se sentará en su trono y separará a los corderos de los cabritos, a los de la izquierda y a los de la derecha. También los evangelios cuentan que cuando Jesús compareció ante Poncio Pilato, el gobernador romano de la provincia de Judea, cuyo pretorio estaba en Jerusalén, se le preguntó si él era rey de los judíos, a lo que reconoció su realeza diciéndole: sí, como dice, soy rey, y yo he nacido para esto, y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y tal fue la impresión que Jesucristo dejó en el procurador romano, que intentó salvarlo de la crucifixión. Pero al no poder salvarlo de la turba que eligió a Barrabás, reconoció la realeza de Cristo y mandó que el letrero que iba a estar sobre la cruz indicara que Jesús de Nazaret, rey de los judíos, era quien estaba en la cruz, y esto lo puso en 3 idiomas, para que el que pasara pudiera leerlo en griego, en hebreo y en latín. Por eso comúnmente vemos que en la cruz está la inscripción de INRI, que es el acrónimo de la frase latina Iesus Nazarenus Rex Iudaeum, que se traduce al español como Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Al resucitar, Jesucristo declaró que le había sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Y el Padre constituyó a Cristo heredero universal de todas las cosas. Él es el Rey de Reyes. Jesucristo es el testigo fiel, aquel que con sus hechos y palabras da un testimonio veraz y transparente del proyecto salvador de Dios sobre la humanidad. Con toda esta evidencia, no queda más que reconocerlo como Rey y someterse a su voluntad, ya que su yugo es suave y su carga es ligera. La encíclica Quas Primas del Papa Pío XI, aparte de establecer la fiesta de Cristo Rey del Universo y mencionar la realeza de Jesucristo interpretando las Escrituras, expone la doctrina católica sobre el reinado social de Cristo. Tomemos en cuenta que este documento se escribió al poco tiempo del término de la Primera Guerra Mundial, por lo que el Papa menciona el cúmulo de males que habían invadido la tierra, porque la mayoría de los hombres se habían alejado de Jesucristo y de su ley, y mencionaba que nunca habría una esperanza de paz verdadera entre los pueblos, mientras los individuos y las naciones negasen o rechazasen el reinado de Cristo, nuestro Salvador. Y en menos de 15 años de publicada esta carta, volvió a haber una guerra mundial. El Papa Pío XI nos invita a buscar la paz de Cristo en el mismo reino de Cristo, porque estaba convencido de que no hay medio más eficaz para establecer y vigorizar la paz que procurar la restauración del reinado de Cristo. Cristo reina en todo lo creado porque Él posee la perfección de cada una de las cosas creadas, poseyendo el grado supremo de cada una de estas características. Reina en la inteligencia de los hombres porque Él es la verdad y nosotros necesitamos beber de Él para comprenderlo todo. Reina en las voluntades de los hombres, no solo porque en Él la voluntad humana está entera y perfectamente sometida a la santa voluntad divina, como en el huerto de los olivos, sino porque también, con sus inspiraciones, Dios influye en nosotros para que nos encaminemos con nuestra libre voluntad hacia Él y logremos los más nobles ideales y propósitos. Y Cristo reina en los corazones de los hombres, porque con su caridad, su mansedumbre y su bondad, se hace amar por las almas de una manera que nadie jamás ha sido ni será nunca tan amado como el mismísimo Cristo Jesús. A Jesucristo le corresponde como hombre el título y el poder de rey, ya que como hijo de hombre recibió el poder del Padre, el honor y el reino según veíamos en la profecía de Daniel. Aunque por otro lado, al ser verbo de Dios y de la misma naturaleza divina del Padre, posee toda la potestad suprema igual que el Padre, sobre todas las criaturas, al ser Dios. Cristo tiene poder sobre todas las cosas y ha de venir a juzgarnos, por lo que es necesario que obedezcamos sus mandamientos, ya que como Rey y justo juez nos puede dar el premio eterno o el castigo eterno según nos juzgue. Porque aunque su reino principalmente se refiere a cosas espirituales,
tiene potestad sobre todas las cosas. Y según la forma en la que vivamos, podemos hacer que el reino de Dios se manifieste en la tierra. La frase "mi reino no es de este mundo" no debe ser entendida como que se refiere a su reinado fuera etéreo o que nada tuviera que ver con nuestras realidades concretas. Jesús había predicado el reino de Dios a quienes tienen hambre y sed de justicia y que trabajan por la paz, es decir, que se esfuerzan por contribuir para que podamos todos convivir sin que nadie pretenda oprimir a los demás como lo suelen hacer los poderosos en este mundo. Él no quiso que se confundiera su soberanía con los poderes terrenales, no dejándose proclamar rey después de la multiplicación de los panes y los peces, y les dijo claramente a sus discípulos que él, siendo el Señor, no había venido a ser servido sino a servir. En otras palabras, el reino de Cristo no es un poder opresor, sino la soberanía del amor, en su sentido más completo, más perfecto. El reino de Cristo no es de este mundo, como lo dicen los evangelios, y para poder entrar en su reino es necesario prepararnos haciendo penitencia, haciéndonos pequeños practicando la humildad, y sobre todo haciéndonos hijos de Dios por medio del bautismo. Para llegar al reino de Cristo hay que renunciar al reino de las tinieblas y Satanás, tener hambre y sed de justicia, y sobre todo tomar nuestra cruz de cada día, negándonos a nosotros mismos y siguiendo el camino que Cristo nos indicó. Jesús había proclamado la cercanía del reino de Dios, su Padre, al cual había enseñado a sus discípulos a invocar como Padre nuestro, diciendo: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora, al decir mi reino no es de este mundo, manifiesta que su reino participa plenamente de la soberanía universal de Dios Padre, y no se limita como los imperios terrenales. El Papa Pío XI explicó que si los hombres reconocen el poder de Cristo en el ámbito público y privado, la sociedad civil se vería beneficiada con justa libertad, tranquilidad, disciplina, paz y concordia. Menciona el Papa que los individuos, las familias y las sociedades encontraríamos felicidad de dejarnos gobernar por Cristo. De rendirle culto al Rey de Reyes y someterse a él, la Iglesia puede encontrar plena libertad e independencia del poder civil. La sociedad civil encontraría fuerza y virtud para modelar su espíritu según las verdaderas normas de vida cristiana, y los fieles nos inclinaríamos más fácilmente a la perfección y justicia de Dios. Ya que hemos hablado del reinado de Cristo y de lo que implica reconocerlo públicamente, hablemos de lo que fue la idea de erigir un monumento para Cristo Rey, que inició en México en el año de 1919, cuando el obispo Valverde estaba de una visita de pastoral en Silao y estaba hospedado en el Templo del Señor del Perdón, que era atendido por carmelitas. Contempló el Cerro del Cubilete y sintió un deseo de celebrar una misa en su cima. La sección de adoración nocturna del Santísimo Sacramento se dio cuenta del deseo del señor obispo, y viendo próxima la fecha de la celebración de la Vigilia de las Espigas, decidieron hacerla en el Cubilete, y culminarla con la Santa Misa celebrada por el señor obispo Eleuterio Ferrer, sacerdote carmelita y director espiritual de los adoradores. Fue ahí que se propuso poner una lápida conmemorativa, y el presidente de la sección de adoradores propuso que mejor se hiciera un monumento. Ante la propuesta, el padre Eleuterio aceptó, pero pidió que se colocara la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. La idea se le comunicó al obispo Valverde, quien complacido puso la primera piedra el 12 de marzo y el 11 de abril de 1920 hizo la dedicación del lugar. Al poco tiempo de haber consagrado la explanada del santuario, el 25 de abril de 1920, la Adoración Nocturna Mexicana pidió al episcopado que se declarara monumento nacional y que se decretara la sustitución del mismo por un monumento de mucho más grande tamaño. Solicitó autorización para la construcción de un segundo monumento de mayores dimensiones debido a la gran afluencia de peregrinos, lo cual fue aprobado el 10 de octubre de 1920. La razón que tenía el episcopado para aprobar erigir el monumento votivo nacional era cumplir una promesa que habían hecho los obispos al Sagrado Corazón de Jesús desde el 11 de junio de 1914, y además entronizar a Cristo en el corazón de México, para lograr la paz y conservar la fe. Y esto de referenciar al corazón de México era de manera literal, ya que el Cerro del Cubilete es uno de los 5 sitios de México que, basados en diferentes formas de medición, dicen ser el centro geográfico de México. El episcopado mexicano mandó construir una segunda figura, y Monseñor Ernesto Filippi puso la primera piedra el 11 de enero de 1923 del nuevo Cristo Rey monumental. Y para continuar con la construcción, la primera figura fue trasladada a una explanada del cerro. Debido a iniciar esta construcción,
Monseñor Filippi fue expulsado de México y se le prohibió continuar con la obra, porque este acto fue considerado como anticonstitucional y un desafío directo al gobierno. Hay que recordar que durante el gobierno de Venustiano Carranza se logró promulgar la Constitución Política de 1917, la cual establece por lo menos 4 artículos que afectan frontalmente los intereses clericales. Sin embargo, dichos artículos permanecieron nulos en su aplicación durante los primeros años de la época postrevolucionaria. La situación era semejante a la existente durante el Porfiriato con la Constitución de 1857, cuya promulgación había detonado la Guerra de Reforma. Con la Constitución se le negaba personalidad jurídica a las iglesias, se prohibía la participación del clero en la política, privaba a las iglesias de poseer bienes raíces que les habían sido expropiados y impedía el culto público fuera de los templos. Ya con la llegada de Álvaro Obregón a la presidencia en 1920, el gobierno revolucionario endureció sus políticas contra la iglesia, porque empezó a aplicar los artículos. Pero fue hasta que entró Plutarco Elías Calles, que llegó a la presidencia de México en 1924, que el gobierno estableció medidas de represión más radicales. Se aprobó la Ley Calles, que fue una modificación al Código Penal en 1926, en la cual el presidente Plutarco Elías Calles limitaba las manifestaciones religiosas con el fin de contar con instrumentos más precisos para ejercer los controles que la Constitución de 1917 había establecido en el artículo 130 como parte del modelo de sujeción de la Iglesia al Estado. Estos instrumentos buscaban limitar o suprimir la participación de la Iglesia en la vida general pública, y dadas algunas características de esta legislación, en algunos estados se llegaron a establecer leyes que obligaban a los ministros de culto para que fueran personas casadas, o se les prohibía la existencia de comunidades religiosas, o se limitaba el culto únicamente a los lugares que fueran iglesias, y se prohibía el uso de hábitos o vestiduras religiosas fuera de estos recintos litúrgicos. En 1924, ya bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles, la construcción del segundo monumento a Cristo Rey fue suspendida, ya que, como mencionábamos, representaba una afrenta contra Plutarco Elías Calles, por lo que solo tenemos bocetos de cómo hubiera sido este magno monumento. Y como habíamos mencionado, también por estas fechas fue que el Papa Pío XI, en 1925, publicó la carta encíclica Quas Primas para honrar a Cristo Rey Supremo y para predicar contra el laicismo, en nombre del cual se negó a la Iglesia el derecho de enseñar y guiar a la humanidad, y se le sometió al poder civil y a la arbitraria permisión de los gobernantes y de los magistrados. Cuando comenzó a arreciar la persecución religiosa, en marzo de 1925, se fundó la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa, que fue una organización fundada por católicos mexicanos cuando comenzó a aplicarse la Ley Calles. En este clima se dio la Guerra Cristera o la Cristiada, que fue una guerra civil en México que oficialmente inició en 1926 y concluyó en 1929, en la que el gobierno se enfrentó a los católicos que se resistían a la aplicación de la Ley Calles, que, como habíamos mencionado, proponía limitar y controlar el culto católico en la nación, e incluso cerrando los lugares de culto. Esta guerra de persecución religiosa costó alrededor de 250,000 vidas de cristeros y del ejército federal, y dejó el testimonio de muchos mártires que murieron por su fe. La dirigencia de la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa era cercana a los obispos mexicanos, y creyó viable una salida militar para el conflicto, ya que los federales estaban abusando de la fuerza. Y fue en enero de 1927 que comenzó el acopio de armas, y días después apareció un referéndum que a partir de ese momento no dejó más remedio que el alzamiento civil y la guerra. Las primeras guerrillas estuvieron compuestas por los campesinos. El apoyo a los grupos armados fue creciendo. Cada vez se unían más personas que proclamaban ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Y por este grito característico es que fueron conocidos como cristeros. El ejército cristero estuvo compuesto básicamente por peones y rurales, dirigidos por algunos veteranos de la Revolución y algunos sacerdotes. Uno de los grandes generales fue Enrique Gorostieta. El valor y genio militar de este hombre fueron fundamentales para la causa cristera. Únicamente después de su labor pudo hablarse del ejército cristero y no de los ejércitos cristeros, que combatían sin ninguna organización. Reorganizó, entrenó y disciplinó al ejército cristero, e impresionado por la fe de sus soldados, se convirtió plenamente al catolicismo. Si te interesa un video con más detalle acerca de la guerra cristera o acerca de los mártires
de este enfrentamiento, déjame por favor un comentario al respecto. Y si bien el quinto mandamiento de la ley de Dios condena la destrucción voluntaria de la vida humana, y todo ciudadano y todo gobernante está obligado a empeñarse a evitar las guerras y buscar la paz, mientras existe el riesgo de guerra, y una vez agotadas todos los medios para un acuerdo pacífico, no se podrá negar el derecho a la legítima defensa. Incluso el Catecismo, en sus numerales 2307 al 2317, habla de las características de la guerra justa. En el caso de la cristiada, se combatían las políticas laicistas del presidente Plutarco Elías Calles, que estaban siendo impuestas a la fuerza y que habían costado la vida de quienes prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Los mártires de Cristo Rey en México eran gente sencilla, gente del pueblo con mucha fe y amor a Cristo, es decir, profundos creyentes. Murieron no por desprecio a la vida, sino movidos por la certeza de que recobrarían la vida en la gloria eterna por el amor de Cristo Rey, en quien tenían puesta toda su confianza. Como San Pablo, todo lo demás lo consideraron basura por ganar a Cristo. El ideal cristiano debería ser estar listo para el martirio y entregar la vida por nuestra fe, porque morir por Cristo es una ganancia. Pero no podemos perder de vista que tenemos el derecho de defender la propia vida y la obligación de defender la vida de los que dependen de nosotros y que no se pueden defender. Puede escandalizar que los cristianos vayamos a la guerra, y habrá quienes condenen las cruzadas, la guerra cristera, la aportación de armas para defenderse, pero el mismo catecismo menciona que la legítima defensa no es solamente un derecho, sino un deber para el que es responsable de la vida de otros. La defensa del bien común existe colocar al agresor en una posición en la que ya no pueda hacer daño. Por esto, se tiene el derecho a rechazar incluso con el uso de las armas a los agresores. En la legítima defensa se busca salvaguardar la propia vida y detener al agresor. Y dice el catecismo que el que defiende su vida no es culpable de homicidio incluso si se ve obligado a asestar un golpe mortal contra su agresor para neutralizarlo. Si Dios lo permite, pienso hacer más adelante un video hablando con más detalle del quinto mandamiento y todo lo que implica. Regresando al tema del monumento de Cristo Rey, como habíamos visto, el primer monumento había sido bajado a una explanada en la que actualmente se encuentra la ermita expiatoria, en lo que se construía el nuevo santuario en la parte de la cima. Pero en plena guerra cristera, la imagen fue dinamitada por el gobierno de Calles, el 30 de enero de 1928. Del monumento solo se conserva parte del rostro y el Sagrado Corazón que están expuestos en la ermita expiatoria. Al llegar a la presidencia de la República, Emilio Portes Gil comenzó una larga negociación en la que participó como mediador el recién llegado embajador estadounidense Dwight Morrow, y por su parte también la Santa Sede designó al que todavía era obispo de Tabasco, Pascual Díaz Barreto, como secretario del Comité Episcopal, nombrándolo intermediario oficial para solucionar el conflicto entre la Iglesia y el Estado. Junto con el delegado apostólico, Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores, se entrevistaron con el presidente Emilio Portes Gil y llegaron a un acuerdo el 21 de junio de 1929 sobre las cuestiones religiosas. Y aunque el gobierno y el Vaticano hayan pactado la paz y aceptado varios puntos propuestos por el gobierno mexicano, incluso el dejar de usar hábitos fuera de los lugares de culto, los enfrentamientos entre los federales y cristeros no pararon del todo, por lo que entre 1934 y 1938 se produjo un revivimiento del conflicto llamado la Segunda Guerra Cristera, sobre todo en las zonas de los estados de Querétaro, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Nayarit, Colima y Michoacán. Y se buscaba reivindicar los derechos de la libertad de culto en México, sobre todo. En tiempos de esta Segunda Guerra Cristera, durante 1937, se construyó, por deseo del obispo Emeterio Valverde, el tercer monumento a Cristo Rey, de 3 metros de altura, que se encuentra en la capilla lateral de Cristo Rey en la Catedral Basílica de la Madre Santísima de la Luz en León, Guanajuato. Se construyó en secreto y la imagen está esculpida en mármol blanco y fue bendecida el 11 de enero de 1938. Los 2 días siguientes después de la bendición se realizó un congreso diocesano en honor a Cristo Rey para reafirmarlo como tal. La escultura expresa sublime el misterio de Cristo Rey, pues la imagen está de pie sobre una esfera que representa la tierra y a sus lados están semiarrodillados 2 ángeles que sostienen la corona de espinas de su martirio y la del triunfo, la corona regia. Viendo su edad avanzada, Monseñor Valverde le preocupaba no poder construir el monumento en la montaña de Cristo Rey,
por no tener el permiso del gobierno, pero conservaba la esperanza de que se construiría cuando la divina providencia lo dispusiera. Y el día llegó cuando el padre José Ascensión Betancourt construyó el cuarto monumento, conocido como el Monumento de las Nubes o el Cristo de las Nubes, por la forma que tiene la columna que está en la base. Esta imagen fue bendecida el 11 de abril de 1942. Y para bendecirla se viajó hasta la comunidad de Aguas Buenas, que está al pie del Cerro del Cubilete, a manera de peregrinación. Y junto con los adoradores nocturnos subieron a la montaña, haciendo una parada en el lugar donde fue dinamitado el primer monumento, y posteriormente llegaron a la cima, donde se bendijo la imagen y realizaron oración. Una vez terminada la persecución religiosa, en noviembre de 1943, el arzobispo de Guadalajara, don José Garibi Rivera, gestionó la construcción de un nuevo monumento con el visto bueno del presidente de México, Manuel Ávila Camacho. El proyecto fue diseñado por el arquitecto Nicolás Mariscal y Piña y sería el santuario prometido y definitivo, por lo que el Monumento de las Nubes solo duró un año aproximadamente en el Cerro del Cubilete y fue donado a San Luis de la Paz, donde se encuentra actualmente. Ahí se encuentra con algunas modificaciones, como la esfera que está en los pies de la escultura, y ahora tiene una columna uniforme en lugar de tener una ondulada como con nubes. El 11 de diciembre de 1944, Monseñor Valverde, que era el promotor del proyecto original, bendijo y colocó la primera piedra del quinto monumento, y ese mismo día bendijo la ermita expiatoria, que se edificó en el lugar donde fue dinamitado el primer monumento, para pedir perdón por el sacrílego atentado. La actual escultura de bronce tiene una altura de 20 metros y un peso de 80 toneladas. El monumento comprende dos partes, una basílica esfera que simboliza el universo y sobre ella de pie la estatua de Cristo Rey con dos ángeles que le ofrecen las dos coronas, la del martirio y la regia. La estatua simboliza la divina realeza de Cristo Señor del universo. El obispo Valverde terminó su vida terrena el 26 de diciembre de 1948. Cuando la obra estaba muy avanzada, pero no la vio completada. Fue el 11 de diciembre de 1950 que el señor obispo Manuel Martín del Campo Padilla bendijo la estatua, haciendo memoria del Papa Pío XI, ya que justo en ese día se cumplían 25 años de la encíclica Cuas Primas de Pío XI, con la que se estableció originalmente la festividad de Cristo Rey. El día de la Inmaculada Concepción de 1953, el señor obispo Martín del Campo bendijo el santuario de María Reina, que se encuentra al pie de la montaña y es la zona de campamento para los peregrinos. Y nos recuerda que a Jesús se llega por María. Además, donde está el rey no puede faltar la reina. Este santuario conserva también múltiples reliquias de mártires de la guerra cristera. Este quinto monumento de Cristo Rey sigue hasta nuestros días, a donde acuden peregrinos para dar testimonio de su fe y una prueba de su amor a Cristo Rey. Y no por nada México es uno de los países con más alta tasa de vocaciones religiosas de América Latina. Recordemos que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. A pesar de las dificultades de la época, la población de la zona del Bajío continuó firme en su fe, mostrando que la guerra cristera solo fortaleció la devoción y la tradición de la fe católica. Recordemos que practicando nuestro reconocimiento de la soberanía de Cristo, significa que el amor del reino de Dios reina verdaderamente en nuestra vida y lo llevamos a nuestro entorno. Y Cristo no solo quiere gobernar en lo público, sino que también debe gobernar en lo público. Y no en un futuro lejano, sino ahora. Aunque ciertas instituciones globales quieran impedir su reinado, tenemos una fe en trabajar sin descanso para ver cumplida su promesa: reinaré. Por eso tratamos que nuestro corazón sea un trono digno de nuestro Rey, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros, al proclamar a Cristo como nuestro Rey y Señor, debemos dar frutos de caridad y de misericordia que ayuden a hacer presentes el reino de Dios en la tierra. Ya para concluir y a modo de repaso, vamos a ver los puntos más importantes del video. La fiesta de Cristo Rey del Universo es el reconocimiento público al reinado de Cristo. La Escritura, iniciando con los profetas y con los evangelios, anuncia a Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios, cuyo reino no tendrá fin. Es necesario que Cristo reine en nuestros corazones y en nuestras naciones. Por eso el Papa Pío XI escribió la encíclica Cuas Primas, en la que denuncia el mal del laicismo. La construcción de un santuario a Cristo Rey fue el testimonio de fe de los mexicanos
y una forma de consagrar la nación a su sagrado corazón. Los cristianos debemos buscar la paz, pero también tenemos derecho a la legítima defensa, e incluso, de ser necesario, por medio de armas, como lo indica el catecismo y como lo hicieron los cristeros. Reconociendo a Cristo como Rey y dejándole gobernar en nuestra voluntad, vamos a poder hacer crecer la caridad y viviremos el reino de Dios en la tierra. De mi parte sería todo, y como siempre, te dejo las fuentes consultadas en la descripción del video, incluida la encíclica Quas Primas del Papa Pío XI, de la cual hemos hablado a lo largo de todo el video. Si este video te ha sido útil, interesante y quisieras que llegara a más gente, por favor compártelo. Y si quieres estar al tanto de más videos de temáticas similares, suscríbete al canal y sígueme en las redes sociales. Y si hay algún tema en particular que te gustaría que se abordara, no olvides dejarlo en los comentarios. Se despide de ti Alessandro da Silva, recibe un fraternal abrazo en Cristo y que Dios te bendiga.